Bueno, vamos directamente al primer segmento de la clase. El primer segmento de la clase es enunciar consideraciones del TDA hash. ¿Sí? Después vamos a tener árbol como puntero nodo árbol, ABB, estructura, invariantes, etcétera. Y por último, ABB tip and tricks para ver cómo podemos implementar el árbol en la práctica. Entonces, lo primero, compartir pantalla. Este. Que voy a estar compartiendo pantalla de lo que es la página de descargas del hash, ¿sí? Página de descarga del hash, van a descargarse el zip que va a contener el hash.h, hash pruebas, el main, el testing y el otro testing, ¿sí? Esto lo conocen de todos los TPs. Lo importante es que hash pruebas ya va a tener las pruebas implementadas, ¿sí? Les contaba la semana pasada que le damos las pruebas, ya que hash es, digamos, un concepto nuevo, difícil de implementar. Están las pruebas para que puedan probar cómo va funcionando su hash, ¿sí? Tienen el hash.h y tienen que entregar el hash.c, que va a poder ser tanto un árbol, un hash abierto como un hash cerrado. ¿Estoy diciendo bien? Ok, entonces vamos a ver lo que es eh, la página de el enunciado del hash. Por ahora no hay dudas, ¿sí? Tenemos que hacer una tabla de hash, ya sea un hash abierto o un hash cerrado a elección, ¿sí? Lo que son primitivas del hash, vamos a tener que tener definido el hash-t, ¿sí? El type def struct hash-t va a estar definido el iterador y va a haber una función de destrucción como suele haber típicamente y en general, ¿sí? Tenemos el hash crear, hash guardar, que va a hacer, ¿sí? Va a recibir el hash, va a recibir una clave y va a recibir un dato, ¿sí? Las claves van a ser cadenas, ya la asterisco, ¿sí? La clave se pasa como const, ya que la idea es que no se modifique la clave cuando se pasa el hash guardar, ¿sí? Y a lo que eh, pedimos para esto es que siempre en el hash guarden una copia de la clave. Porque si nosotros guardamos la clave que nos pasan por parámetro y la llegan a modificar desde afuera de la función, el hash quedaría en una función, en un estado inválido, ¿sí? Entonces, para que no puedan romper nuestro hash desde afuera los usuarios del hash, la clave que vamos a recibir, vamos a hacer una copia para guardarla dentro del hash, ¿sí? Para tener exactamente la cadena correspondiente a esa clave sin que puedan modificarla desde afuera del hash, ¿sí? Y el dato, como siempre, es un void asterisco. Cualquier dato puede guardar el usuario del hash acá, ¿sí? Hash guardar devuelve bool, cosa de si se pudo guardar o no se pudo guardar el elemento. Por ahora no hay preguntas. El borrar, ¿sí? El borrar va a recibir el hash, va a recibir la clave. Como siempre, si la clave no está, va a devolver null. Si la clave está, va a devolver el dato asociado a esa clave, ¿sí? Es muy importante que ese dato asociado a la clave no sea destruido porque, así como el usuario quita el dato del hash, eso lo más probable es que sea para usar el dato, ¿no? Entonces, no podemos destruirle al usuario el dato que está usando en el hash. De la misma manera de que si vos haces lista borrar primero, ese dato que le devuelves al usuario tampoco lo destruís, ¿sí? Eso es muy importante. Bien, tenemos hash obtener. Hash obtener va a obtener el dato que está asociado a la clave y si la clave no está, va a devolver null. Hash pertenece, se fija si la clave está o no está, va a devolver true o false con respecto a eso. Tenemos hash cantidad, es la cantidad de claves que están guardadas dentro del hash. Y hash destruir, que interesantemente no recibe una función de destrucción, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y por qué quité de plano la función de crear tan rápido como para que no se den cuenta de los que les tengo que explicar ahora? Es que hash crear
recibe la función de destrucción, ¿sí? En vez de recibir la función de destrucción en el destruir, la estamos recibiendo en el crear. ¿Qué significa eso? Que ustedes, la función de destrucción, al crear, se pueden guardar esa función de destrucción y utilizarla cuando la necesiten. ¿Cuándo van a necesitar la función de destrucción? Bueno, muy importante en hash destruir, ¿sí? Cuando tengan que destruir el hash, cada una de las claves, ¿sí? Las van a liberar, porque acuérdense, tienen una copia, esa copia, la memoria de esa copia la pidieron ustedes, entonces la clave que crearon en el guardar, ¿sí? Seguramente con malloc, la van a tener que destruir al hacer hash destruir, además de todo lo que tiene que ver las tablas y todo lo interno que utilicen en el hash. Pero lo otro que van a tener que destruir es el dato que se guardó en hash guardar, ¿sí? Así como en la lista, la función de lista destruir destruía todos los elementos de la lista, la función, eh, la función de hash destruir también va a querer destruir los datos, ¿sí? Entonces, hash destruir va a destruir las claves y los datos, ¿sí? Los datos que pasó el usuario se van a destruir con esta función hash destruir dato que el usuario define, ¿sí? Si el usuario define que esa función es null, no se destruyen los datos. ¿Ok? Ahora, esto, ¿por qué se pasa como parámetro en el crear y no en el destruir? Es porque la función de hash guardar tiene una funcionalidad adicional que es qué pasa si nosotros queremos guardar un elemento y ese elemento ya está en el hash, ¿sí? Si ese elemento ya está en el hash, no se vuelve a agregar la misma clave, sino que lo que se va a hacer es reemplazar, ¿sí? Se va a reemplazar el dato que estaba originalmente asociado a esta clave por el nuevo dato que está pasándose por parámetro en el hash guardar, ¿sí? Entonces imagínense, yo hago hash guardar de Pepito como clave y le guardo como dato el número 1, por ejemplo, y después hago hash guardar también de Pepito y le guardo como dato el número 2, ¿sí? Ese Pepito que estaba asociado a 1, al hacer el segundo hash guardar, queda asociado al número 2, ¿sí? Y el 1 anterior, el viejo, si estaba definida la función de destruir dato, se le tiene que aplicar la función de destruir dato al dato viejo, ¿sí? La idea es que hash guardar, al reemplazar datos, se puedan eliminar los datos con la función destruir dato que es pasado en hash crear, ¿sí? Entonces, para tener todas las funcionalidades, tanto que el guardar al reemplazar tenga la posibilidad de destruir los datos que dejan de ser utilizados, como en el hash destruir, que tenga disponible la función de destrucción, lo que se hace es pasar esa función de destrucción en el crear para poder tenerla disponible en todos los casos, ¿sí? Joaquín pregunta, ¿la cantidad es un campo del struct? Sí, la idea es que todas estas, por ejemplo, hash cantidad se resuelva no de uno, ¿sí? Entonces para ello hay que tener la cantidad en un struct, ¿sí? Ah, justo se me deslogueó de Slido. Ahí va. Luego, tenemos las primitivas del iterador, sí, las vimos en la clase pasada. Tenemos crear el iterador con el hash, ¿sí? Acá, si lo necesitan, se va a guardar el hash como atributo del iterador para lo que necesiten. Luego el avanzar, ¿sí? De nuevo, el avanzar, cada vez que pudieron actualizar la posición del iterador, el avanzar va a dar true, ¿sí? Incluyendo ese último avanzar en el que están en un elemento válido y avanzan al final del hash. Ese último avanzar da true. Cualquier cosa, les respondo su mail que van a hacer con este pedacito de video, ¿sí? Que me voy a tener que guardar cuando esté en YouTube. Luego, el ver actuar, ¿sí? El ver actuar devuelve la clave, ¿sí? La idea es que
Cuando ven el actual pueden ver la clave y si necesitan el dato pueden usar hash obtener para obtener el dato que está asociado a esa clave. Fijarse si está al final es fijarse si estamos parados en un elemento válido. En caso contrario, da true porque está al final. Y por último, el destruir destruye todo lo que haya tenido que ver con el iterador. ¿Sí? El iterador, ya saben, recorre todos los elementos en el hash sin importar el orden. Van a tener las pruebas, van a tener que llenar el hash.h y .c, no lo van a tener que entregar en papel porque no existe el papel ni la vida en sociedad y van a subir el código a la página de la materia. ¿Sí? Y en las mismas pruebas van a tener la posibilidad de correr un script que les dé los tiempos que está tardando en hash. ¿Sí? Ya les conté que, por ejemplo, les puede servir eso para ajustar los valores de las políticas de redimensión. De la misma manera, cuando corran, cuando manden el hash sobre la página de la materia, el hash les va a devolver unos tiempos, que son los tiempos que tardó su hash eh, en la computadora que hace las correcciones, ¿sí? No se asusten si esos tiempos son más grandes que los que ven en su computadora, porque la computadora que tenemos nosotros no tiene tantos recursos quizás como la que tienen ustedes, entonces por eso puede llegar a tardar más, pero sí pueden fijarse si de repente les toca entregar más de una vez el hash por alguna razón, la posibilidad de comparar el tiempo que les tardó en una instancia de entrega con otra instancia de entrega. ¿Sí? No se olviden de en el hash indicar de dónde sacaron la función de hashing que están usando como para saber y darle crédito a ese lugar de donde habrán sacado la función de hashing. Ok, me mandan mensajes por el LAC. David Lamas pregunta, entonces, destruir datos, ¿nos limita a que la tabla tenga solamente un tipo de dato único? A ver, típicamente uno no va a querer mezclar datos en sus tablas de hash o en sus estructuras porque después es muy complicado manejar ese tipo de datos, ¿no? Pero de nuevo, si destruir datos es null, la función destruir datos nunca se va a aplicar, por lo tanto, eh, no sería necesariamente una restricción, digamos. Ya le paso a destruir dato null y luego guardo cualquier dato que yo quiera, ¿sí? Incluso si son diferentes tipos de datos en la misma tabla, ¿sí? Sería raro, pero no es, no es un impedimento, de nuevo. Lo mismo si la función destruir datos no es null, pero de alguna manera es capaz de discernir entre los tipos de datos que fueron guardados dentro de la función de la tabla de hash y por lo tanto tiene la posibilidad de tratar de forma diferente diferentes datos dentro de la función de hash. Pero de nuevo, son cosas muy raras que no deberíamos tener que estar haciendo. Entonces, eso sería todo. Si no hay más preguntas, podemos pasar con el siguiente segmento a cargo de Lauti. Sí, que en esencia va a ser mandarles a ver un video que ya el link está en el calendar, que es el primero, que se llama Repaso de árboles binarios. Así que si no hay dudas, vamos directo al video. 5 minutes later. Bueno, no hay preguntas ese, ¿no? No, por el momento no hay nada. Bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir al siguiente segmento. Ahora vamos a ver, con Lauti vimos en el video árboles binarios, vimos cómo contar hojas y vimos cómo comparar dos árboles binarios comunes, si eran estructuralmente iguales. Ahora vamos a ver árboles binarios de búsqueda, si le agregamos una B más. Y por qué es de búsqueda ya lo vimos en la teórica, pero vamos a hacer un pequeño repaso de 5 minutitos de qué significa tener esta B de más. Así que, bueno, Una pregunta. sí. Pregunta Franco. Dice literal. Al estructuralmente igual, ¿no le importan los valores para nada? O sea, cuando hablamos de estructuralmente igual, ¿no importan los valores?
¿Cómo se llamaría un árbol que sea idéntico en datos y estructura? Eh, ¿Árbol idéntico? sí, supongo. Fíjense que el 13, Estoy mirando el video a ver el código. Me parece que sí, árbol igual, podría decir. En vez de estructuras iguales, pones árbol igual y listo. En la definición de STR, de STR-SMP. No, de SMP, perdón. O sea, sí, si dos árboles tienen la misma estructura y tienen los mismos datos, yo diría que son dos árboles idénticos. Sí, o sea, la comparación común sería. Esa es la única pregunta. Buenísimo. Bueno, entonces vamos ahora a ver la inserción en el ABB. Y bueno, ¿cómo era? Vamos a empezar a hacer una inserción y vamos a insertar elementos y vamos a ver cómo responde el árbol binario de búsqueda con respecto a las mismas. Entonces vamos a empezar, vamos a poner insertar 100 a un árbol que no tiene nada. Entonces lo primero que va a pasar es que se nos va a crear muy chiquito, un nodo raíz con el valor 100, ¿sí? Hasta ahí no hay nada raro. Pero ahora, ¿qué pasa si agregamos, qué sé yo, vamos a meterle 75? Acá, anteriormente, un árbol binario, ¿sí? No tenía ninguna diferencia en insertarlo a la derecha o a la izquierda, pero cuando estamos con el de búsqueda, hay una relación de orden entre los nodos, y es la que puede ser al inverso o normal, como voy a decir ahora, pero la relación es que a la derecha tienen que ser los mayores y a la izquierda tienen que ser los menores. Puede estar completamente al revés, pero se tiene que mantener para todo el nodo. Entonces, en este caso vamos a hacer que todos los nodos, todos los valores mayores al nodo van a la derecha y todos los menores a la izquierda. Entonces, si insertamos 75, 75 va a venir, se va a comparar con el 100, va a saber que es menor que 100, entonces se va a poner a su izquierda. ¿Sí? Vamos a insertar 150. Ahora, 150 viene, se compara con el 100, ve que es mayor a 100 y entonces se va a su derecha. Entonces ponemos 150 acá. Ahora vamos a insertar, por ejemplo, 50. Con 50 pasa que, vamos a borrar estas hojitas, estas flechitas. Con 50 que esto va a seguir siendo, se va a seguir propagando tanto como el nodo raíz como a sus respectivas hijas y los hijos de los hijos. Entonces, 100 es menor que 50, acuérdense, estamos metiendo 50. 100 es menor que 50, perdón, al revés. 50 es menor que 100, entonces va a la izquierda. Y 50 es menor que 75, entonces va de vuelta a la izquierda. Entonces, se agrega en esta posición. Podemos decir lo mismo con, no sé, 60. 60 ahora va a hacer el mismo recorrido, 100 con 100, menor que 100, menor que 75, pero ahora es mayor a 50, entonces se va a posicionar acá en el 60. Perdón, a la derecha del 50. Voy borrando las flechitas. Entonces, esto, digamos, no es solo porque queremos. Vamos a insertar un par de más. Vamos a insertar vamos a insertar, por ejemplo, el 80. Y vamos a insertar el 200. Y vamos a insertar el 2. Entonces, si insertamos el 80, vamos a ir. Vamos a cambiar un colorcito a otro color, así queda distinto. Si insertamos el 80, no, perdón, el 80 no, empezamos por el... No, sí. Insertamos el 80, se viene con el 100, es menor, se viene con el 75, es mayor, entonces se pone a la derecha del 75. Con 200, viene acá con 100, descubre que es mayor a 100, se va a la derecha, y ¿no se está viendo? Chicos, Yo veo. ahí se actualizó. Pero yo al menos no lo estaba viendo.
Ok. Sí, estoy viendo que hay un par de... Como que tarda un poquito en actualizarse, sí. Ah, Estoy viendo comentaron eso. que se dejó de compartir y ahora sí, dice Miguel. Así que Miguel dijo que no y después dijo que sí, así que volvimos. Ok. Sí, sí, a mí también se me actualizó. Oh. Sí, y veo que tiene un poquito de lag. Eh, pero bueno, tratemos de seguir. Debo tener mala conexión o algo. Bueno, entonces, seguía con el 200. El 200 viene acá a la derecha del 100. 1, 2, 3, 4. Si está tardando una bestialidad esto. Eh, ¿Qué voy a hacer? Un segundito, ¿eh? Vamos a disminuir la calidad de... Ahí se ve, ¿no? Sí, me parece que sí. Chicos, ¿se ve? ¿La carita feliz? Sí, 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 se ve. también se ve un botón rojo que está tapando la B, Ah, pero perdón, sí. supe que Es no. del color. Buenísimo, gracias. Sí, era cuestión de poner un poco de felicidad. Bueno, entonces, sigamos. Gracias a Dios se nos fue eso. Sigamos con el 200. El 200 entra en el 100, ve que es mayor a 100, se va a la derecha, ve que es mayor a 150, se va a la derecha y queda, bueno, con una flecha no, y queda con el 200 acá. Pero esto, acuérdense, como dijo Martín, no es porque se le pintó ordenarlo de esta manera. Ahora que tenemos este orden, podemos no solo hacer las... Bueno, obviamente ya... Oh, un segundito. Vamos a ponerle... No solo hacíamos las inserciones, sino que además teníamos las funcionalidades de pertenece y buscar, que es lo mismo en esencia. Pertenece, obviamente, va a devolver un booleano y buscar va a devolver un valor o otra cosa. Entonces, vamos a tratar de entender esto. Ahora que tenemos, los insertamos de esta manera, los podemos buscar de la misma manera. Entonces, ahí viene la B de búsqueda. Si no, no solamente los insertamos con este orden, sino que los podemos buscar. Y por favor contéstele a ese en el slide qué orden tiene buscar esto. Si cada vez estoy partiendo a la mitad la cantidad de elementos a buscar. Para un vuelo a Marte en el 30-30. Me olvidé de agregar el 2. Fijamos, me faltó agregar el 2 acá. Bueno, busquemos por ejemplo elementos. Podemos buscar no solo elementos que están en el árbol, sino tenemos que también saber si están o no. Por eso también tenemos el pertenece, ¿no? A veces el pertenece sirve para simplemente saber si pertenece o no un elemento. Bueno, entonces, busquemos por ejemplo el 33. ¿Sí? La pregunta sería, ¿está el 33? ¿Cómo sabemos si el 33 está? Bueno, vamos a buscar el rosita. Bueno, no es rosita ni en pedo. De hecho, ya perdí el coso de color. Bueno, el 33 lo que va a hacer es... Voy a sacar un poquito de esto. ¿Vale? Esto ya lo podemos borrar. El 33 vamos a hacer la misma operación para insertar, pero ahora lo que vamos a hacer es buscar. Entonces, rápidamente vamos a hacer dos búsquedas y terminamos el repaso para insertar. Entonces, busquemos 33. Entre 33 y de la misma forma que hicimos el insertado, vamos a hacer la búsqueda. Como 33 es menor a 100, se va a ir a la izquierda. Como 33 es menor a 75, se va a ir a la izquierda. Como 33 es menor a 50, se va a ir a la izquierda. Como 30, digamos, ya es hoja, así que podríamos hacer la comparación ahí directamente. Si queda solo un elemento y no tiene ni hoja ni izquierdo ni derecho, acá podríamos hacer si es igual igual. Eso es una opción. Y decir si es igual o igual o no, y entonces devolver, supongamos, en pertenece un false, o en buscar, por ahí puede devolver, no me acuerdo ahora bien la firma, pero buscar podría
tener un booleano que indique si lo encontró o no y poner el valor o simplemente devolver null. Cualquiera de los dos es posible. Como hicimos con otros. Pero bueno, lo importante ahora es pertenece, porque si está a buscar es simplemente devolver el puntero. Entonces, acá buscamos un elemento que no estaba. Para buscar un elemento que hay, vamos a buscar, por ejemplo, el 80. Rápidamente entramos a la comparación y vemos que, acuérdense, siempre partiendo de la mitad y siempre usando la invariante del árbol de búsqueda. Acuérdense, esta B es de búsqueda, importantísimo para los parciales. Es medio obvio, pero es importantísimo que un árbol binario no es completamente distinto, pero es distinto de un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Para un parcial tienen que tener en cuenta esto cuando les pedimos implementar alguna funcionalidad, porque pueden aprovechar las propiedades del binario y como acá no hay nada en la B, no pueden asumir las propiedades de búsqueda en el binario solamente. Bien, entonces sigamos con lo anterior. Eso era el comentario para tipo parcelito. Y vamos a buscar el 80 y terminamos el repaso. Viene el 80, es menor a 100, va acá, es mayor a 75, va a la derecha, encuentra el 80, ya sea porque hace un igual igual, ¿sí? Porque no es una hoja, y devuelve true o devuelve el puntero o el valor o lo que sea. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Buenísimo. Contestaron bien que la búsqueda es log_n. Buenísimo. Entonces, ¿contestaron varios o solo uno? ¿Cuántos vais a mandar? Un gran total de 2, pero muchos likes, como 5 likes. Ah, bueno, entonces tenemos apoyo y 2 astronautas. Buenísimo. Ahora vamos a ver el siguiente segmento, que es buenísimo con el insertar y buenísimo con el pertenece y el buscar. Ahora, ¿cómo borramos elementos cuando tenemos solo una hoja, cuando tenemos un nodo con un hijo y cuando tenemos un nodo con 2 hijos, como este, por ejemplo? Que lo que van a ver en el video es básicamente lo que les sugerimos implementar a la hora de implementar el borrado de la ABB. Prácticamente, si siguen ese video, van a implementar de una manera muy poco dolorosa lo que es el borrado de la ABB, que para mí es la primitiva más difícil de todo el árbol. Así que dicho eso, vayan a ver el video. Voy a dejar de compartir esto. Vayan a ver el video, que dura 11 minutitos. Es el segundo que está en el calendario. Se llama ABB borrar, y nos vemos en 11 minutitos para continuar con el último segmento, que Mati va a dar un ejercicio de árboles. Nos vemos. 5 minutes later. Buenas, buenas. Esperamos que hayan tenido tiempo de ver el video. Este es el segmento de dudas del mismo, así que hagan las dudas, escriban las dudas ahora o callen para siempre. Creo que hay un par de dudas ya. Vamos a sacar esto. Hay un par de dudas ya de Hernán, que dice: me quedó la duda de cómo encontrar el reemplazante. Entiendo cómo encontrar los valores más próximos de un nodo con 2 hijos, pero ¿cómo determino cuál elegir? Muy bien. O sea, dice cuál elegir, cuál de los dos. Muy bien, voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver si vamos a hacer un ejemplo. Sin trabarse. Pipín, vamos a borrar esto. Espero que no haya nada. Estaba probando cosas. No, miren. Sketch. Bueno, se estaba viendo, ¿no? Ok. Suponete que tenemos 100, como en el caso anterior, 100, 75, 150, 110. Bueno, le metí números de más. 110 y vamos a poner 105. Y no importa acá y no importa acá. Supongamos que queremos eliminar, vamos a ver si el pincel ¿sí? No tengo color ahora, pero se entiende.
Queremos eliminar el 100. Entonces, ¿cuál elegir si queremos reemplazar el 100, por ejemplo? Entonces, de hecho, voy a poner un valor acá si se sigue entendiendo. 80. El reemplazante tiene que ser alguien que pueda ocupar la posición de 100 sin romper la invariante del árbol. ¿Y cuál es la invariante del árbol? Bueno, yo estoy parado acá y digo, bueno, todos los que están a mi izquierda tienen que ser menores a mí. Y todos los que están a mi derecha tienen que ser mayores a mí. Si no, no soy un buen reemplazante porque estoy rompiendo el invariante del árbol, ¿sí? Y puede haber más de un reemplazante, ¿sí? Porque la única condición que tiene que cumplir es esto, que todos los nodos que estén a la izquierda del mismo sean menores y que todos los que estén a la derecha del mismo sean mayores. Entonces, ¿cuál elegir? Bueno, y tenemos dos opciones, ¿sí? Que Lauti trató de simplificar para que no les explote la cabeza, que era, si tenemos que buscar en este árbol cuál podría ser el o los reemplazantes para el árbol, decimos, bueno, a ver, si yo saco a 100 acá, meter el chata, lo taché, ¿cuál de todos estos anda? ¿Qué pasa si pongo 150 acá? Si pongo 150 acá, me va a pasar que tengo, de hecho lo voy a borrar así, supongamos, vamos a asumir que es 150, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto acá, y vamos a decir, ok, yo te elijo 150, vos te pones acá. Y el tema de acá, y esto supongamos que es del lado derecho, el tema de acá es que hacemos la división y decimos, bueno, ¿los de la izquierda son menores? Sí, ok. ¿Y los de la derecha son mayores? No. El 110 no es mayor y el 105 no es mayor. Entonces, 150 no puede ser, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál podría ser el reemplazante de 100? Y entonces, hay dos formas de obtener el reemplazante. Me encantaría tener color acá. Segundo. Ahí está. Color. Entonces, Lauti dice en el video, hay dos formas. Pero vamos a quedarnos con una para ser simple. Pero hay dos formas. Una es, te parás. Uy, no, qué color más feo. Una es, te parás. Por favor, rojito. Ahí está. Una opción es, te parás una a la izquierda y después hasta que iterar los nodos que sean necesarios hasta encontrar un nodo que tenga al menos, que tenga solo un hijo, ¿sí? ¿Y qué garantías tengo de que voy a encontrar un nodo que tiene solo un hijo? Bueno, entonces, la garantía es que si yo itero, como estoy diciendo, toda la derecha, uy, todavía no se... Ahí está. Si yo itero toda la derecha, desde el que me fue a la izquierda, eventualmente voy a tomar con un nodo que al menos no tiene un hijo en el lado derecho, ¿sí? Voy a compartir de vuelta porque no se está sincronizando esta porquería. Un segundito. Tengo muy linda la app, pero si no se sincroniza no me sirve. O soy yo, no sé. Permitir, ok. Entonces, la garantía entonces tengo es, si yo itero toda la derecha, me va a encontrar en algún momento un nodo que al menos en su lado derecho no tenga un hijo. Y si no tiene al menos un hijo en el lado derecho, acá ya no me importa si tiene o no, porque caigo en el caso amable que es un nodo con un hijo, que ya Lauti lo resolvió. Vamos a aplicar lo mismo del otro lado. Del otro lado, si yo... Uy, dije borrar. Si yo... Vamos a poner un 6 más grande. Si yo quiero... Voy a borrar esto así no se marean. Si yo quiero hacer la otra versión que Lauti dijo, que es la que recomendó para que no nos explotara la cabeza, la versión es la siguiente. Vamos a poner negro. Así, reemplazo esto. 80. Esto no me importa, esto es así. La otra versión que dijo, bueno, vos te podés mover un paso. Dale, quería un color
Si quiero rosita, quiero rosita. Un paso a la derecha y hacer lo espejado, por así decirlo, que hicimos anteriormente, que es iterar todo hasta encontrar un nodo que sepamos que al menos no tiene un hijo en el lado izquierdo. ¿Y qué pasa si no tiene un hijo en el lado izquierdo? Entonces C, no me importa qué tiene acá, entonces sé que al menos este nodo ya solo tiene al menos, o tiene 0 hijos o tiene un hijo, ¿sí? Y cae dentro del rango. ¿Y por qué irse toda la derecha, perdón, una a la derecha y después todas las a la izquierda? Porque este elemento, quieras o no, es el próximo mayor a 100. Eso es por las características del árbol. Y si yo lo reemplazo por el próximo mayor a 100, entonces, si vemos acá las propiedades del 105, podemos ver que es mayor a todos los que están a la izquierda y, perdón, podemos ver que todos los elementos que están a la izquierda del árbol son menores y todos los elementos, ya el 105 no está, y vamos a sacar esta línea, a ver si no nos dije, vamos a sacar esta línea, y todos los elementos que están a la derecha son mayores, entonces cumple las propiedades de ser un buen candidato. También podemos hacer el próximo menor, que era este 80. Este 80 también era un candidato acá para posible candidato porque cumplía también las propiedades. Entonces nos estamos moviendo uno mayor o uno menor dentro del árbol a buscar el reemplazante y eso hace que esos sean posibles candidatos a reemplazar al que queremos borrar. Espero que se haya entendido la respuesta. ¿Hay otra más? Lo único que agregaría es que tanto el 80 como el 105 son opciones válidas, siempre y cuando usen siempre la misma dentro de una implementación de árbol. Sí, tal cual. O sea, si elegís el mayor de los de la izquierda o el menor de la derecha, es un detalle de implementación, pero puedes elegir cualquiera de los dos. Siempre y cuando uses siempre el mismo. Siempre el mismo. Si no explota todo. No sé si explota todo, pero hace cosas raras, ¿no? No, a ver, funcionar va a funcionar. El problema es, ojalá nunca tengan un bug, porque después vayan a tratar de reproducir el escenario. ¿Bajo qué criterio eligen uno o el otro? Sí, de hecho es no determinístico entonces, ¿no? Si lo hacen al azar, va a ser no determinístico y muchachos, no les conviene meterse con esas cosas. De hecho, jamás, bajo ningún criterio, traten de tener algo no determinístico, excepto que sea explícitamente necesario, porque no se puede probar. O tienen que hacer pruebas de otra forma. Sí, que no son divertidas. Ahí estoy, ¿Qué más? pero bueno. Estamos, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta, lo digo ahora o callo para siempre, y le voy dando pie al último segmento de Mati, que va a explicar un ejercicio de árboles. Dale, voy compartiendo pantalla. Dale. Bueno. Bien, la idea de este ejercicio es escribir una función recursiva con la firma void árbol invertir. En definitiva, una función árbol invertir que recibe un árbol y no devuelve nada. ¿Qué hace la función esta? La idea de la función es que invierta un árbol binario. Es decir, que todos los nodos que son izquierdos pasen a ser derechos para cada uno de los nodos. Es decir, que los subárboles se inviertan todos. Entonces, la idea sería que la estructura que tendríamos sería un árbol y que cada uno tenga internamente dos subárboles, uno izquierdo y uno derecho. Tendría una pinta de este estilo. Y este mismo árbol tendría el mismo formato que el original. También tendría un izquierdo y un derecho, y este también, un izquierdo y un derecho. Es un árbol binario, es decir, no necesariamente es un árbol binario de búsqueda. ¿Está bien? Bueno, como les decía, este es un ejemplo en el cual, por ejemplo, tenemos el 4,
que originalmente tiene a la izquierda un 2 y a la derecha un 6. Bueno, el resultado final va a estar al revés. A la izquierda va a estar el 6 y a la derecha va a estar el 2. Pero no solo eso, sino que internamente, por ejemplo, el 2 tenía a la izquierda el 1 y a la derecha el 3. Y acá el 2 va a tener a la izquierda el 3 y a la derecha el 1. ¿Está bien? Esta diría, digamos, sería la idea del ejercicio. Es un ejercicio, digamos, que el enunciado lo pide resolver recursivamente. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es el caso base. Bien, ¿cuál es el caso base? No sé si alguno de los que están escuchando quiere comentar alguna idea por Slido. Y si no lo digo yo, digamos, sigo. Doy unos segundos por si alguien quiere proponer alguna idea o si tienen alguna duda hasta ahora para aprovechar. Bueno, bien. Aprovecho a decir que Sí. las dudas que van surgiendo del tema anterior las voy a responder en Slido, así que estén pendientes de decir una pregunta sobre eso. Y Juan pone caso base árbol igual null. Excelente. Si no hay árbol, no hay nada que invertir. O sea, como hubo varios que dijeron eso. Así que sí, completamente. Si no tenemos árbol, no hay nada que invertir. Entonces, nuestro caso base sería, si no hay AB, entonces terminamos. Sencillo. Bien. Ahora, ¿cuál sería el caso recursivo? Si alguno, hacemos lo mismo. Si alguno tiene alguna idea de cómo puede ser el caso recursivo, puede comentarla por Slido. Y si no, doy unos segundos y si no, si lo cuento yo. Bueno, lo cuento yo. La idea sería primero invertir lo que ya tengo, digamos. Yo tengo. Ok. Acá dice AB izquierda igual a AB derecha y viceversa con un auxiliar. Bien. Vamos a tener que intercambiar mis subárboles, pero también, como eso es básicamente, digamos, lo que comentó Franco, es esta primera parte, intercambio mis subárboles. Pero además de intercambiar mis subárboles, yo quiero que internamente mis subárboles también se espejen. Es decir, quiero que todo mi subárbol izquierdo esté espejado y que todo mi subárbol derecho esté espejado también. Entonces, para eso, ¿qué puedo hacer? Yo sé que la función en la cual que estoy implementando resuelve ese problema. Entonces, lo que puedo hacer es llamar recursivamente para cada uno de estos dos subárboles. Entonces, en definitiva, el caso recursivo quedaría algo de este estilo. Primero, invierto mi izquierdo y mi derecho, como decía Franco, con una función auxiliar. Y además, lo que hago es llamar recursivamente para invertir el árbol. Bien, acá Franco pregunta, ¿pero esto no sería una primitiva? Estamos accediendo a la estructura interna del árbol directamente. Sí, sería una primitiva, totalmente. Sí. Entonces tenés mal el enunciado, ¿eh? Todo mal. Tengo mal el enunciado. Mal, desaprobaste. Tengo mal el enunciado. Si la vida fuera un parcialito, lo habría desaprobado, se podría decir. Así que. ¿Cómo? Nada. Llámate un globo para cortarte internet, Mati, sorry. Apúrate. ¿Cómo? Que mandé un globo para cortarte internet. Ah, dale. Bueno, en fin, sí, es una primitiva, porque estoy accediendo a la estructura interna. Muy bien, Franco, atento. Bueno, entonces, básicamente con el caso base y el caso recursivo ya tengo toda la implementación. Es decir, si se fijan, esta sería la función y hace literalmente eso. Caso base, caso recursivo. Si quieren, podemos hacer ahora un seguimiento. Tenemos, por ejemplo, el árbol original que
que mostré al principio, lo primero que vamos a hacer es fijarnos si estamos en nuestro caso base. Como claramente no estamos en un caso base porque hay un árbol, avanzamos. Ahora lo que hacemos es invertimos el árbol. Pero en definitiva, ¿qué es lo que hacemos? Es invertimos el izquierdo con el derecho, los subárboles. Como se pueden ver, por ejemplo, de acá a acá, se invierten los dos subárboles, pero sin invertir internamente todavía. Luego, llamamos recursivamente y ahí sí empezamos a invertir internamente. Entonces, llamamos para el árbol izquierdo. Ahora vamos a estar parados en 6. Esta va a ser nuestra raíz. Decimos, ¿tenemos árbol? Sí, tenemos árbol. Entonces, vamos a invertir. Cuando invertimos, lo que hacemos es intercambiamos el izquierdo con el derecho. Luego, llamamos a árbol invertir para nuestro lado izquierdo. Nuestro lado izquierdo, ahora llamamos recursivamente, y no hay ningún... estamos en null, digamos. No tenemos árbol. Entonces, volvemos. Cuando volvemos, ahora vamos a llamar para nuestro lado derecho. Tenemos árbol, así que avanzamos. Invertimos. En este caso, nuestros dos hijos van a ser los dos null. Entonces, vamos a hacer esta operación, pero en definitiva va a dar lo mismo. Y luego llamamos a árbol invertir. Acá simplifica el paso, no hice la llamada recursiva, digamos, acá cuando se llama recursivamente, acá va a ser donde se va a dar cuenta que es null. Pero en definitiva, árbol invertir no va a invertir nada porque no hay árbol. Luego vamos a llamar para el hijo derecho, va a pasar lo mismo y vamos a volver. Luego vamos a volver al 6 y luego vamos a volver al 4. En el 4 ya invertimos toda esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es invertir toda esta otra parte. Entonces llamamos a árbol invertir para el subárbol derecho. El 2, claramente, digamos, ahora estamos en este subárbol y existe, así que en definitiva esto lo salteamos, no estamos en el caso base. Y ahora nos toca intercambiar los subárboles. Entonces, si se fijan, acá tenemos el 1 a la izquierda y el 3 a la derecha. Cuando invertimos, queda el 3 a la izquierda y el 1 a la derecha. Luego, llamamos recursivamente para la izquierda. ¿Estamos en un caso base? No, no estamos. Tenemos un árbol con un solo nodo, pero es un árbol. Así que invertimos. En este caso, como había sido en el caso de 5, estamos invirtiendo una hoja, es decir, los dos son null, digamos, intercambiando los hijos de una hoja. Los dos hijos son null, así que nos da lo mismo. Y luego llamamos para el subárbol izquierdo. Como es null, no hacemos nada. Luego llamamos para el subárbol derecho, invertimos. No hace nada tampoco, porque es null, es el caso base. Volvemos. Ahora ya invertimos todo el subárbol izquierdo de 2. Ahora nos queda invertir todo el subárbol derecho de 2. Entonces llamamos para 1. No estamos en un caso base. Entonces invertimos los hijos. Los dos son null, da lo mismo. Luego invertimos internamente, llamamos recursivamente para invertir esos dos hijos. El árbol, estamos en un caso base, así que no hace nada. Estamos otra vez en un caso base, no hace nada. Y ahí volvemos. En definitiva, ese fue el seguimiento. Y es bastante sencillo. Acá Camilo pregunta, ¿se podría mejorar para que no quiera invertir las hojas? Sí, totalmente. Podrías directamente, en lugar de llamar acá a árbol invertir, podrías fijarte acá si la hoja es null o no, y si es null, directamente no llamar. Pero en definitiva son detalles de implementación Igual eso no va que... a mejorar en nada, porque vas a tener que meter un if que no va a cambiar en nada. Sí, al nivel complejidad va a ser la misma. Así que, nada, simplemente es o el if lo haces acá o lo haces internamente cuando llamas. En definitiva es lo mismo.
No es que te estás ahorrando algo. Bien, ¿alguna duda? Ok, acá dice, ¿sería hacer swap de los hijos con un recorrido post-order? Eh, creo que, pregunta Marcos, creo que se está adelantando un poco. Ahora vamos a ver, digamos, qué recorrido es el que estamos haciendo nosotros y cómo sería cada tipo de recorrido, digamos, si lo quisiéramos hacer. Así que bancamos un toque, Marcos, y ya lo vemos. Bien, si no hay dudas, avanzo y vemos cuál es la complejidad de este algoritmo. Si alguno tiene ganas, puede tirar alguna apuesta de cuál es la complejidad en Slido y lo vemos. Yo mientras tanto avanzo a la siguiente slide y les tiro algunas pistas. Bueno, en definitiva, la primera parte en la cual chequeamos el caso base y hacemos el intercambio de hijos, eso de 1, y luego las llamadas recursivas vamos a llamar por un lado para todo nuestro hijo izquierdo y por otro lado para todo nuestro hijo derecho. Eh, entonces, si queremos formular, digamos, formalmente cuál es el tiempo que va a tardar, va a ser 2 veces el tiempo que tarda en hacer la mitad más O de 1, que es básicamente esto que tenemos acá. Entonces, acá estoy viendo en Slido que hay varios que comentan que sería ODN. Ahora lo vamos a ver con el teorema del maestro. Pero todo tiene la repinta de que es ODN. ¿Por qué? Porque básicamente recorrimos todos los nodos. O sea, es sentido común. Más allá de lo que podemos calcular con el teorema del maestro, es sentido común, ¿no? Bien, entonces tenemos A vale 2, B vale 2 y C vale 0, que es el exponente este que hay n a la 0 es 1, ¿no? Entramos en el caso en el cual logaritmo en base B de A es mayor que C. Logaritmo en base B de A sería 1 y C vale 0. Entonces entramos en el caso de que la complejidad es O de n a la logaritmo en base B de A. En este caso, esto vale 1, así que es O de n. Como comentó la mayoría en Slido, es O de n, así que tenían razón. Que se puede ver más allá de lo que podemos calcular con el teorema maestro, se ve, digamos, lógicamente, digamos, es un poco de sentido común, como les comentaba. Bueno, y la otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es el recorrido que estamos haciendo? Creo que Marcos había preguntado cómo sería el post-order. Bueno, veamos antes cuál es el recorrido que estamos haciendo ahora. ¿Alguno quiere hacer alguna apuesta por Slido de qué le parece que es? Si no, digamos, como siempre, lo puedo seguir yo, puedo seguir comentando yo, pero capaz está bueno que comenten ustedes qué le parece que es este recorrido. En principio lo que hacemos es primero visitamos el actual, es decir, operamos con nuestro nodo actual, intercambiamos todo lo que podemos hacer en el momento, lo hacemos antes que nada. Es decir, lo primero que hacemos es intercambiamos nuestros subárboles. Y luego nos preocupamos por que se inviertan internamente cada uno de esos subárboles. Es decir, después hacemos las llamadas recursivas. Entonces, visitamos el actual y luego trabajamos sobre el subárbol izquierdo y luego sobre el subárbol derecho. Este tipo de recorrido es pre-order, ¿no? Creo que, ahí va. Es pre-order. ¿Por qué? Porque justamente visitamos antes de de hacer las llamadas recursivas o de recorrer nuestros subárboles. ¿Está bien? Y no sé si tengo alguna diapo más, pero en respuesta, digamos, a lo que comentaba, lo que preguntaba Marcos, si quisiéramos que sea in order, lo que deberíamos hacer es invertir
el subárbol izquierdo, luego intercambiar nuestros subárboles y luego volver a invertir. Ahí lo que pasaría es que en el código habría una pequeña diferencia, que es que las dos veces que llamamos a árbol invertir, en el código diría AB izquierdo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque llamamos árbol izquierdo, luego ponemos el código es decir, invertimos el izquierdo, entonces nuestro nuevo izquierdo no está invertido, porque el izquierdo que llamamos anteriormente, que fue el que llamamos recursivamente y que invertimos, pasó a ser nuestro derecho. Entonces, luego vamos a tener que volver a llamar con AB izquierdo. Espero que se haya entendido eso. Y en el caso post-order, sería muy parecido a esto, con la diferencia de que primero hacemos las llamadas recursivas y luego visitamos el actual. Es decir, decimos, bueno, yo estoy parado digamos, en mi actual, en un árbol, y digo, bueno, voy a invertir, a espejar todo lo que tengo a la izquierda, voy a espejar todo lo que tengo a la derecha, y recién después voy a intercambiar mis subárboles. Y básicamente es eso. No sé, Marcos, que había preguntado si tiene alguna duda, y si no, el que tenga alguna duda que puede preguntar y aprovechar ahora para consultar. Si no, digamos, en principio el ejercicio sería este. Como ven, es bastante sencillo, tiene poco código, que eso está buenísimo. Y en resumen, eso de N y la implementación esta es pre-order, pero se podría implementar con un recorrido post-order o in-order, digamos. Cualquiera de los dos casos estaría bien. De los tres casos estaría bien. No sé si tienen alguna consulta para hacer. Bueno, creo que si no hay consultas, por mí estamos. Buenísimo. Mientras esperamos consultas, yo quiero hacer una pequeña aclaración. En estos momentos deberíamos estar repartiendo físicamente los parcelitos y dando alguna explicación y cosas. Como no está pasando, y ya los links están subidos al sistema, ¿sí? Pueden ver la corrección por PDF. Les incito a que, uno, miren la corrección, dos, miren la clase pasada donde Ezequiel, la clase pasada no, creo que la anterior, donde Ezequiel explicó el parcelito, explicó cada ejercicio, lo tenemos grabado, está subido a YouTube, en la playlist de clases. Si hay algo que no entienden del ejercicio de la corrección, primero vean el videito, y después si tienen alguna corrección, no duden en mandarle mail al que les corrigió para simplemente tratar de entender la corrección o preguntarle sobre cómo se hace lo que querían hacer o lo que sea. No se queden con un gusto amargo si piensan que hay algo que les gustaría que le hayan corregido distinto o lo que sea, ¿sí? Todo se puede charlar y estamos abiertos a hablar justamente. Esta es una etapa clave para que afiancen los contenidos y entonces no hay problema en que pregunten sobre una corrección, no es tabú. Lo único que voy a decir, que me pasó hace varios años, es, obviamente, no les voy a decir que sí, vayan a pedir que les cambien la corrección, no, voy a decir que hagan preguntas tranquis del tema sobre una corrección particular. Sí, también un comentario. Nosotros también nos equivocamos, así que puede ser que haya habido algún problema, que nos hayamos confundido o que no hayamos entendido algo. Así que cualquier duda que tengan, está bueno que pregunten. Tampoco que nos vengan a robar, porque no está bueno eso tampoco, ¿no? Pero sí que nada, que si ven algo raro o que creen que está mal corregido, pueden consultar. Tal cual, tal cual. Aprovecho el momento de ganar tiempo y les recuerdo que por favor, en primer lugar, completen el tema del formulario de grupos. Ya estuve viendo también que estuvieron mandando por la lista para ver de armar grupos, está todo bien con eso.
Ya los que ya son grupos y ya los medio que los dejé medio puestos en la planilla, ya deberían poder verlo en el sistema de notas. Obviamente todavía no tienen a nadie asignado como correctores, o voy a tratar de ir viéndolo de acá al viernes también y viendo a ver qué parejas podemos formar de la gente que ya nos estuvo avisando. Eso por un lado, y por el otro, de vuelta, recordarles lo del tema del feedback y todo eso que les comenté en la teórica, si pueden usar el mismo formulario de feedback para la modalidad virtual. Cualquier cosa que nos quieran comentar o cualquier creencia de por qué creen que se les pudo haber afectado, más que nada además que es particular con toda esta situación virtual, buenísimo, bienvenido sea, para ver, bueno, tratar de mejorar la situación lo más posible. Sí, y también hacemos un par de palabras de consuelo diciendo, acuérdense que tenemos 3 instancias para rendir un mismo parcelito. ¿Viste? Tenemos el parcelito, el recuperatorio, el recuperatorio, el recuperatorio. Como este cuatrimestre de promoción, no pierden mucho, digamos, entre el segundo y el tercero, no se hagan mala sangre. Un montón de gente, pero un montón de gente, siempre recuperó al menos 1 o 2 o 3 parcelitos y terminé la cursada lo más bien. Así que no se desanimen. Usen, es como, yo siempre digo, usen esa frustración, que si alguno tiene una frustración en este momento, el que no, preocúpese, ¿no? Digamos, debería estar un poquito preocupado. El que esté preocupado, agarre esa frustración, utilícela, agarre esa energía y pregunte si tiene dudas, vea los videos, LS, explicando los ejercicios, trata de afianzar y prepárese para el recuperatorio que va a ser al final de la cursada. Que en general la mayoría lo pasa, porque lo meten de taquito. Bueno, no sabrá por qué metimos ordenamiento, pero en general lo meten de taquito. Bueno, no veo preguntas. Si quieren tirar algún comentario de cualquier cosa, también estamos abiertos. Hoy, digamos, siempre estamos abiertos a lo que quieran. Así que tienen un comentario y si no, vamos cerrando la clase. Bueno. Un comentario que ya me estaba olvidando. El miércoles tenemos el taller de Git. Vengo a comentarlo otra vez. Bueno, eso. Ya mandamos un mail y lo comentamos en la clase anterior, pero para recordarlo. Va a ser el miércoles de 7 hasta lo que dé. En principio, la idea es que sea máximo de 7 a 10. ¿De 7 a 10? Sí, creo que sí. Sí, esperemos que dure menos y bueno, eso. Y nada, eso. Git es una herramienta muy importante y estaría buenísimo que vengan. Sí, importantísimo. Si piensan programar, que es lo que van a hacer de acá a muchos años, la tienen que sí o sí saber. Bueno, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Saludos.